Hola a todo el mundo, yo soy Luis Ro. El día de hoy les traigo un video respuesta que le hago a la profesora Karen. Durante el video van a poder ver el canal de la profesora. Vamos a estar analizando un poco lo que dice allí. Yo le hice algunas correcciones y ella me respondió que quería que él le dijera cuáles son estas inconsistencias que veía en el video, y por eso estoy haciendo esta reacción. Sin más, vamos a pasar al video. Vamos a ver qué tiene que decir la profesora Karen al respecto. Cuando era pequeña, siempre me intrigaron mis abuelitas. Por un lado, mi abuelita materna iba a la iglesia con este mismo pañito, siempre con su cabeza cubierta, llevaba un rosario en la mano, en una ceremonia católica muy formal, incluso antes que yo naciera. Era una misa que era en latín, donde no se podía hablar muy fuerte, siempre vestir correctamente. Y muy en silencio, escuchando al sacerdote siempre con silencio. Por otro lado, mi otra abuelita iba a una iglesia pentecostal y salían a las calles y tocaba su pandero y tenían guitarras y cantaban, y dentro de el culto o las ceremonias eran muy alegres. Me intrigaba esa diferencia entre las formas de expresar su religiosidad, siendo que ambas creían en un Dios. Aquí ya veo algo principalmente, o sea, puede que sean ideas mías, ¿no? Pero está mostrando cómo la iglesia católica es un poco seria, solemne, sus misas son solemnes, obviamente, ya sea Vetus Ordo o Novus Ordo, se celebra de forma seria, obviamente es la solemnidad que está ahí, Dios presente en el altar. Entonces lo ve como algo, como si esto, en vez de enfocar la disciplina, el respeto, enfoca más es como que callado, como que aburrido, estructurada la misa. Y bueno, la celebración de, no sé si le llaman misa, de los pentecostales, es alegre, yo no estoy pidiendo que les diga desordenados, ¿no? O que sea informal, pero ya se nota ahí algo como que, claro, pueden ser ideas mías, lo traigo a acotación. Sigamos. Creían en Jesús, el Hijo de Dios, tenían una creencia cristiana. Sin embargo, sus iglesias tenían nombre distinto. Soy la profe Karen de Historia y hoy día vamos a hablar de la ruptura de la unidad religiosa en la Edad Moderna, o como otros le llaman, la reforma religiosa. Bien, esto es algo que quería acotar también. No es una reforma religiosa. El nombre que comúnmente se le conoce a esto es reforma protestante, pero no fue una reforma en sí. El significado de reforma es modificar algo con la intención de mejorarlo. Lo que hizo Martín Lutero y posteriormente Calvino, Wesley o cualquier otra denominación protestante no fue reformar internamente la iglesia, sino separarse de ella. Entonces el término correcto en realidad es cisma. Lo que hubo fue un cisma, no una reforma de la iglesia. Incluso la iglesia no está reacia a que haya una reforma dentro de la iglesia. Lo pueden ver en el documento Unitatis Redintegratio, numeral 6, que se habla de la reforma de la iglesia. Dice así: puesto que toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación, es decir, cualquier cosa que renueve la iglesia es solo en función de la fidelidad de los fieles de la iglesia, de la vocación de la iglesia. Sin duda hay un movimiento que tiende hacia la unidad. Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma. Entonces, reformar no es algo que la iglesia vea con desdén. Ahora, lo que sucedió en el siglo XVI no fue una reforma, fue un cisma que es la separación de la unidad o de la ortodoxia de la iglesia. Sigamos. En el ámbito religioso, durante la Edad Moderna, se produce la ruptura de toda la unidad cristiana de Europa, que estaba representada por la Iglesia Católica. Esta ruptura, este momento histórico, se conoce como reforma religiosa. ¿Dónde ocurre la reforma religiosa? En Europa, como dijimos, pero especialmente en la zona de Alemania. También se extiende hacia Italia, y otro centro de ruptura político-religiosa es Inglaterra. En el mapa que observan aparece el dominio anglicano de naranjo, el dominio luterano de celeste, la zona de Alemania, hacia el norte de Europa, y de zona morada en Escocia, en Ámsterdam,
la zona de dominio calvinista. ¿Y cuándo se produce esto? Nos vamos a ubicar en el siglo XVI, específicamente en 1517, cuando un monje agustino, es decir, católico, llamado Martín Lutero, hace públicas, es decir, comparte y además se imprimen y mucha gente lo lee, sus 95 tesis, un trabajo crítico respecto a algunos dogmas de la Iglesia Católica. ¿Por qué Lutero comienza esta crítica? ¿Cuáles son los antecedentes de este momento? Recuerden que hablamos de edad moderna, es decir, está presente y está extendiéndose el movimiento intelectual del humanismo. Es el ser humano. Bien, es correcto. El movimiento del humanismo le aplica a Martín Lutero y en el movimiento protestante se enfoca la autoridad en cada persona, y por esa razón, al no tener magisterio, se ha dividido y hay tantas denominaciones hoy en día, pues cada uno es su propia autoridad. Al todos citar la Biblia como su autoridad infalible, pero cada uno de ellos interpreta la Biblia a su manera, cada uno se convierte en su propio magisterio. Lo que dice la Iglesia Católica es que el magisterio está al servicio tanto de la Sagrada Escritura como de la Sagrada Tradición, no está por encima de ella, está al servicio para interpretarla y guiar a los fieles. Entonces, bueno, ya ese tema del humanismo aplica más a yo soy el centro de todo y no hay una ordenanza divina, algo que viene de forma sobrenatural, que es el magisterio vivo de la Iglesia y la Iglesia en sí como la autoridad y con sus propiedades, pues al ser asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia es columna baluarte de la verdad y es infalible en emitir error. Sigamos. Centro de la existencia. Desde el punto de vista humano, analizamos todo lo que existe a nuestro alrededor. Existe además una tensión política. Los reyes, que acumulan cada vez más poder, no se quieren someter a la autoridad absoluta que hasta ese momento era del Papa. Bien, eso no es exactamente así. Ciertamente la Iglesia a lo largo de la Edad Media fue la institución que guiaba durante todo ese tiempo, guió a los reinos. En ese tiempo no habían países como tal, estados-nación, sino ciudades-nación. Y cada reino se regía según lo que dictaba el rey. El poder político estaba de manos de estos reyes que cada uno gobernaba en su propio reino, pero la Iglesia Católica era quien guiaba, y en realidad esa es la función de la Iglesia, guiar. Que esto le haya dado un poder en el sentido de que se le toma en cuenta como autoridad para definir cosas, para enseñar, para guiar, para decidir, es otra cosa, pero el poder político estaba centrado en los reyes. La Iglesia ni estaba buscando acumularlo, ni trabajar por ello. Incluso el poder político que tenían estos estados-naciones en algunos casos, como fue el caso del Cisma de Occidente, ejercían autoridades que no debían, o influencia política respecto a la crisis que estaba viviendo la Iglesia en ese momento. Respecto al resto de la gente, ¿qué opinaba la gente sobre la Iglesia? La verdad es que había gran descontento porque la Iglesia Católica, especialmente el Papado y el Vaticano, acumulaban muchísimas riquezas y se discriminaba bastante a los campesinos, a los siervos, a la gente común. Las iglesias tenían divisiones. No cualquiera podía llegar a los primeros asientos, estaban reservados para quienes tenían más recursos económicos. Eso no es cierto. Yo quisiera que la profesora Karen me mostrara un documento que haya emitido el magisterio, cualquier documento que diga que en los primeros asientos solo se sentaban reyes o personas de alta influencia y no se podía sentar ningún plebeyo. Quisiera ver el documento, pero adicional yo sí le puedo mostrar una cita donde la Iglesia enseña cómo debemos actuar respecto a estos puestos o los primeros puestos, y dice así: Lucas 14 del 8 en adelante: cuando alguien te invite a una boda, no vayas a ponerte en el primer puesto, no sea que a otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y al llegar el que los invitó a ti y al otro te diga: cédele el sitio a este, y entonces empieces a buscar lleno de vergüenza el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a ocupar el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy honrado ante todos los comensales. Aquí la Iglesia, y bueno, esto es directamente palabras de Jesús, aquí nos está enseñando a practicar la humildad de esta manera. No te sientes en los primeros asientos, contrario a lo que están mencionando acá en el video, y estoy muy seguro, bueno, pueden igual buscar la fuente donde el magisterio
haya indicado oficialmente que no se sienten plebeyos o pobres en los primeros asientos. Igual, como pueden ver, no es algo que la iglesia promulgue, pues se llama es hacer lo contrario. Ni Cristo, ni los apóstoles, ni la iglesia ha pensado que esto es algo diferente. Ahora, de allí a negarle el puesto a alguien, bueno, debería de encontrar algún documento. Sigamos. Derivado de todo aquello, aparece Lutero y otros reformadores a criticar algunos dogmas cristianos, especialmente al uso de ciertas creencias para manipular a las personas y para poder obtener más riquezas. ¿Y quién es este Martín Lutero? Dijimos que era un monje que está en contra de la venta de indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Eran documentos donde se perdonaban los pecados a cambio de un pago. Bien, está tocando el tema de las indulgencias. Hay algo de cierto, solo que esto que está diciendo no es así. A ver, ¿hubo abusos en la iglesia? Sí, lo han habido siempre y creería yo que siempre lo habrán. Pero la venta de indulgencias no es una ordenanza de la iglesia. No hay ningún decreto y seguramente aquí está explicando que es una indulgencia en esta imagen, pero la iglesia en ningún momento, y me encantaría que me mostrara un documento donde dice que debían venderse indulgencias. De acuerdo al pecado que habías cometido, era lo que tenías que pagar para ser perdonado. No. Yo sí les voy a mostrar un documento que habla de no enriquecerse para ser perdonados. En la enseñanza de la iglesia ha sido desde siempre no realizar ese tipo de acciones. En la Didache, en la doctrina de los 12 apóstoles, capítulo 4, el numeral 6 dice así: si poseemos algunos bienes con fruto de tu trabajo, no pagarás el rescate de tus pecados. Es decir, que la iglesia ha enseñado desde siempre que así tengas bienes, dinero, riqueza, producto de tu trabajo y que lo encontraste legalmente, lo hiciste a través de tu trabajo, no por tener esas riquezas vas a pagar por el rescate de tus pecados. Las indulgencias no se reciben porque tengas dinero o no tengas dinero. Esta fue una idea que nace desde el papado para poder obtener más recursos para la iglesia. Junto con esta idea de las indulgencias. Bien, quisiera ver el documento que dice que se venden indulgencias para tener recursos y hacer cosas. Ese documento, yo no lo he visto. Está la confesión. La confesión es un momento de la Iglesia Católica donde el fiel, sintiéndose pecador, le cuenta a un sacerdote las faltas que ha cometido, esperando que ese sacerdote, en nombre de Dios, lo perdone. Martín Lutero está contra esto porque propone hablar directamente con Dios en una bien, bueno, Martín Lutero se confesaba con frecuencia, ¿no? O sea, estar en desacuerdo, no del todo si él estaba utilizando el sacramento de la penitencia para sí mismo, ¿no? Ahora bien, Lutero puede decir lo que sea, ¿no? ¿Era algo malo la confesión? Dicho por una persona que practicaba la confesión periódica. Bien, podemos ver en padres de la iglesia, por ejemplo, San Cipriano de Cartago, en una de sus cartas, la carta número 16 para presbíteros y diáconos, dice lo siguiente: pues cuando se trata de pecados menores, los pecadores hacen penitencia todo el tiempo señalado. Fíjense que el pecador debía hacer un tiempo de penitencia. Hoy en día ese tiempo de penitencia lo realizamos a través de enmendar la acción. Por ejemplo, si ofendimos a alguien, ir disculparnos, o también está la forma de rezar, una cantidad de rezos o un rosario completo, un misterio del rosario, depende, pero el tiempo señalado, lo que está indicando allí es de que el presbítero define cuánto tiempo es lo que va a hacer, o sea, durante cuánto tiempo va a estar realizando una acción o tal. Practican la exhomológesis. Esto es que el pecador confiesa su pecado y el presbítero lo escucha. De eso se trata esta acción. Según está ordenado. Fíjense que habla de que está ordenado. O sea, fue una orden que se hiciera esta práctica. Esta orden obviamente viene de Jesús y de los apóstoles y los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Hasta el día de hoy
se sigue haciendo de esta forma. Se confiesa el pecado al presbítero, el presbítero escucha tal y como está ordenado y recuperan el derecho de la comunión. Fíjense que luego de estar confesados nosotros podemos recibir la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo, que es la presencia real en las especies de pan y vino, por la imposición de manos del obispo y del clero. Cuando hacemos la confesión, este sacerdote completa ese rito colocando sus manos y diciendo que nuestros pecados, por medio de él, absuelve nuestros pecados. Entonces lo hace imponiendo las manos. Estamos hablando de San Cipriano de Cartago, que son hace casi 1800 años que se practica de esta forma. Que Martín Lutero tenga un problema con ello, a pesar de que él hacía la confesión periódica, bueno, eso ya es un tema del protestante. Sigamos. En una conversación personal, el arrepentirse de verdad significa que, en palabras de Lutero, Dios te estaría escuchando, no necesitas un intermediario. ¿Qué propone? Que sea tu fe la que te salve, el arrepentirte y el creer sinceramente, no el pago ni la palabra de un sacerdote para estar libre de pecado. Que cada persona tenga acceso a la Biblia y la pueda interpretar desde su parecer. Esas 5 solas que acaba de mostrar no practicó de inmediato Martín Lutero y la iglesia luterana, la iglesia protestante primitiva. Fue después agregándose, pero bueno, se la sacó de la manga. Y que la iglesia ya no sea solo un poder central político, como ocurre con el Vaticano, sino que sea mucho más regional. Las ideas de Lutero dieron origen al denominado protestantismo, el cual se expresa actualmente en movimientos como los bautistas, evangélicos, metodistas, pentecostales, entre otros. Divisiones que todavía están vigentes y las que nombré están presentes en Chile, por ejemplo. Los reformadores que vemos en pantalla, Lutero, Calvino, Enrique VIII, que siendo rey también se convierte en un reformador religioso, tienen en común que rechazan el poder absoluto del Papa, que desean separarse de este poder central que acumula demasiadas riquezas y que tal vez deja de lado el tema espiritual. Bueno, que el magisterio deje de lado el tema espiritual, o sea, es un poco exagerado decirlo, ¿no? Quisiera también mostrar evidencias de por qué dice esto. Si el magisterio profesa que se debe tener riqueza y poca espiritualidad, cosa que estoy seguro que no es así, debería haber algún lado donde se trabaje esto. Pues si todos trabajan por un fin común, es que se van a lograr los objetivos. Si no lo dicen nunca y cada quien cree lo que se le dé en gana, nunca van a alcanzar el objetivo, ¿no? Como cualquier institución. Y bueno, teniendo esta jerarquía de la iglesia que siempre ha estado, no solo lo podemos ver en la Biblia, sino en la Sagrada Tradición. No sé de dónde saca estas conclusiones, ¿no? Lutero desea expandir, por ejemplo, la lectura de la Biblia a la gente común y silvestre, y cuenta con su gran aliada la imprenta para lograr esto. Enrique VIII desea otras leyes que la iglesia nunca le va a permitir, la iglesia católica, como por ejemplo el divorcio. Correcto. Bueno, aquí sí está siendo un poco sincera. El rey Enrique VIII quería poder divorciarse, más se casó varias veces, mató a varias de sus esposas, pero obviamente la iglesia no permite eso. Los votos que se realizan en ese sagrado sacramento son cada día de la vida de los cónyuges. Y para consolidarse él como rey, como autoridad política, quiere también ser la autoridad religiosa máxima en su reino Inglaterra. Calvino, Zwinglio, Simons también son reformadores, pero estaría esta mañana en este video, solo los voy a mencionar y les dejo la inquietud para que ustedes puedan investigarlos. Uno de los símbolos que marcó el enojo y la decepción de Lutero continúa en pie en la actualidad y es la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, que está en el Vaticano, es la más grande de todas las iglesias cristianas en el mundo. Su construcción comenzó en 1506. Costó muchísimo dinero, muchísimos recursos, se cobraron impuestos especiales, tributos hacia la iglesia y donativos y las indulgencias que mencionábamos. ¿De dónde sacamos plata para terminar esta tremenda construcción? Bien, donativos es una cosa. Yo quisiera ver el documento donde dice que se cobraban las indulgencias plenarias para o cualquier otro tipo de indulgencias para financiar esto de acá. Ese documento no existe. Aparte, sí, se inició en 1506, pero se terminó en 1626, 80 años después que muriera Martín Lutero. Entonces, para que le moleste, por lo menos debió de saber cuánto costó y ver lo que se invirtió en esa catedral. Así que cosa que no podía saber. Vendamos el perdón de los pecados. Y esa fue la chispita que hizo explotar esta reforma
Vuelvo y repito, el perdón de los pecados no tiene venta en la Iglesia Católica, nunca ha sido así y nunca lo será. Religiosa. Efectivamente, las diferencias entre distintas religiones, más que de creencias de la fe personal, tenían que ver con la puesta en práctica de esa fe y, en el caso de la Edad Moderna, un tema político y económico que cambió el panorama de las religiones y que en la actualidad continúa presente. No estoy de acuerdo, y la diversidad de iglesias, de religiones en el mundo es mucho mayor. Sin embargo, hay... Bueno, de iglesias protestantes sí, la diversidad está por encima de las 30.000 denominaciones. Ahora, la Iglesia Católica es una sola. Y bueno, ya eso es un tema que podemos tratar después, la catolicidad de la Iglesia. Hay mucha más tolerancia, los derechos humanos aseguran libertad de pensamiento, libertad de... Derechos humanos que muchos de ellos vinieron por el actuar de la Iglesia, por cierto. Hay creencias. Los países, por ejemplo, el nuestro, aseguran a través de las leyes la libertad de culto. Cada persona puede expresar su espiritualidad de la manera que mejor le parezca. Efectivamente, hace unos 1600 años no se podía tener libertad de culto, 1700 años. Los cristianos eran perseguidos. Es más, podemos ver algún documento no cristiano que hable de esta persecución. Se los muestro a continuación. Esta es la carta de Plinio el Joven al emperador Trajano. Trajano fue un emperador romano. Fue el que mandó también a asesinar a San Ignacio de Antioquía, devorado por bestias. Dice así la carta: salud, cosa solemne es para mí, Señor, exponerte todas mis dudas, porque ¿quién puede decidirme o instruirme mejor? Nunca he asistido al proceso de sentencia de ningún cristiano. Así es que ignoro sobre qué recae la información que se hace contra ellos y hasta dónde puede llevarse el castigo. Vacilo mucho acerca de la diferencia de edades. Debe ser castigado todo sin distinción de jóvenes y ancianos. Debe perdonarse al que se arrepiente. ¿O es inútil renunciar al cristianismo una vez abrazado? Aquí podemos ver, la carta continúa y bueno, podemos ver cómo eran perseguidos y no había libertad de culto. Eso cambió cuando el cristianismo llegó al corazón de cierta cantidad de gente, incluyendo el emperador Constantino el Grande, que en el Concilio de Nicea sabemos que aprobó el libre culto. No es que solo se podía practicar el cristianismo, sino que ya había libre culto y los cristianos podían profesar su fe de forma tranquila, sin esconderse y sin temor a ser castigados de estas diferentes formas. También podemos ver en la carta de Anales de Tácito Cornelio, del primer siglo, que dice lo siguiente: por ello, para eliminar tal rumor, Nerón, el emperador Nerón gobernaba en ese momento el Imperio Romano, buscó culpables. ¿De cuál rumor se refiere? Se refiere a que la quema de Roma tenía ciertas acusaciones el emperador Nerón, y para eliminar esos rumores buscó unos culpables y castigó con las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo odiaba por sus males y llamaba cristianos. Aquí podemos ver que la persecución cristiana, la persecución a la iglesia, era algo evidente. Estos son textos, fíjense que está hablando de que el vulgo odiaba por sus maldades, no era precisamente un fanático de los cristianos el que escribió este documento. Y podemos ver que esta persecución religiosa la sufrió el cristianismo desde sus inicios. Y bueno, gracias a todo el trabajo, todo el esfuerzo que hicieron estos primeros cristianos, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, llegamos hoy en día a tener, al menos ya en el siglo IV, libertad para poder profesar la fe, cosa que habría tardado mucho más si el cristianismo no hubiese conmovido el corazón de estas personas que decidieron aprobar el libre culto. Siempre enmarcada en un marco jurídico acorde a los derechos humanos, como ya habíamos mencionado. Es decir, podemos creer en lo que sintamos, que debemos creer siempre y cuando no dañemos a los demás. Las religiones que son intolerantes y que tratan de eliminar a quienes no creen en lo mismo existen aún, y es una tarea pendiente, es una continuidad. Me imagino que se refiere, no sé, quizás al Islam o a alguna otra religión, no la religión católica. La religión católica no ataca ni condena, incluso hay libertad para poder
ingresar a ser parte de la iglesia. Incluso no hay forma de que sin algún tipo de deseo se pueda ingresar al cuerpo de la iglesia. Por ejemplo, el bautismo de niños se ingresa con el deseo tanto del ministro como de sus familiares, padres o padrinos para el ingreso a la fe del pequeño. O si ya eres adulto, debe haber, incluso hay bautismo de deseo sin necesidad de haber completado y habérsele colocado agua. El bautismo de deseo ya es un bautismo válido por si no hay agua en el lugar donde vive disponible, o sufre un accidente antes de que pueda completarse el rito. La iglesia, entonces, debe haber un deseo de la persona a ingresar, así que no hay tal cosa como la obligación. Continuidad histórica que es lamentable, y como continuidad y una mala continuidad hay que seguir intentando cambiarla y cada vez mejorar. Bueno, ¿y cuál de mis dos abuelitas fue la que influyó más en mi vida? Bueno, me voy a arriesgar. Yo creo que sí, la pentecostal. Tu abuelita pentecostal, querida Karen, es la que influenció, porque siento que hay un cierto sesgo en todo lo que estás mostrando. No hubo muchas fuentes como tal, por eso te las presento aquí. Y bueno, me atrevería a decir eso. No sé, dime si me equivoco. Un día se los contaré. Soy la profe Karen Victoria. Cuídense mucho. Nos vemos. Bien, aquí termina la reacción. Debo decir que, bueno, el video me pareció entretenido, me parece que hace un buen contenido la profesora Karen. No me aburrí, lo vi completo y la verdad pasó rápido. Bueno, a pesar de estas inconsistencias que tiene y las imprecisiones y la falta de fuentes, me parece que hace un buen trabajo. Me encantaría que siguiera haciendo contenido. Y bueno, con eso termino este video. Espero que les guste. Suscríbanse. Voy a estar trayendo, en este caso hice una video respuesta que se la presento también a la profesora Karen para que pueda revisar lo que yo le traje a continuación. Próximamente voy a estar trayendo algunos videos de catequesis, algunas enseñanzas de la iglesia, videos también de opinión política, entretenimiento, trabajo, o sea, lo que es actualidad también, pero todo enfocado hacia la fe. Voy a estar trayendo algunos invitados, haré algunos videos de entrevista y bueno, con este sería el primer video. Pasen bien, paz a todos y Dios los bendiga. Chao.